Triángulos. En esta unidad vamos a ver lo que es el triángulo y los ángulos que se forman dentro y fuera del triángulo. Vamos a ver como primera medida que se define como la intersección de tres líneas rectas en un mismo plano. Tengo una línea recta en verde, una azul y una en rojo. Esto es un triángulo. Este triángulo tiene como características estos tres vértices que forman también sus ángulos interiores, ¿no? Entonces, el triángulo tiene tres lados, tres vértices, tres ángulos interiores y seis ángulos exteriores, los cuales se deben trabajar de tres en tres. Propiedades de los triángulos. Una de las propiedades fundamentales que tiene todo triángulo es que la suma de todos los ángulos interiores es igual a 180. Miremos aquí, ubiquémonos en el triángulo. El ángulo A es interior, este ángulo B es interior y este ángulo C es interior. Y la suma de estos tres ángulos que acabamos de ver en el triángulo suman 180 grados. Primera propiedad fundamental de todo triángulo. Segunda propiedad, la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Vamos a hacer un triángulo acá para que miremos cuáles son sus ángulos exteriores. Tengo un ángulo exterior aquí, lo voy a llamar el ángulo 1, exterior 1. Dijimos que eran 6, pero se toman de 3 en 3. Este ángulo exterior 2 y este ángulo exterior 3. ¿Cómo sé cuál es el ángulo exterior y cuál no? El exterior es el que con el interior suma 180 grados. El 1, mire que con el de adentro suma 180, el 2 con el de adentro suma 180 y el 3 con el de adentro suma 180. Por consiguiente, aquí lo que nos está diciendo es que la suma de estos tres ángulos exteriores es equivalente a 360 grados. La propiedad 3 dice, el ángulo exterior con el ángulo interior adyacente suman 180 grados. Debemos conocer qué es ángulo exterior, qué es ángulo interior y qué son adyacentes, que eso ya lo tenemos definido desde hace rato. Formemos el triángulo aquí. El ángulo A es interior, el ángulo B es interior y el ángulo C es interior. Entonces, ahora vamos a formar este ángulo 1 y este ángulo 2 son exteriores. ¿Cómo sé que son exteriores? Porque al juntarse con el ángulo interior A, se forma un ángulo de 180 grados, por donde lo quieran ver. Observen. Lo amarillo con lo rojo se forma 180 grados. También acá tenemos el ángulo exterior 3 y 4. Al sumarlo o al compararlo con el ángulo C que está interno y en rojo también suman 180 grados. Lo verde con lo rojo 180 y lo mismo ocurriría con este ángulo B. El interior es B, entonces ubiquemos el ángulo exterior, lo hemos llamado 5 de morado y el ángulo 6 con el rojo también forman 180 grados. Estos ángulos son exteriores. Entonces, ¿cuáles son exteriores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuáles son interiores? A, B y C. ¿Qué nos está diciendo esta propiedad? El ángulo A más el ángulo 1 suman 180 grados. Acuérdense, es propiedad. El ángulo B más el ángulo 5 suman 180 grados, suman un ángulo plano, llano, 180 grados. El ángulo C con el ángulo 3 suman también 180 grados. Miremos que también se cumple con los otros, porque se deben tomar es un solo ángulo exterior y no los dos. La otra propiedad también sería lo mismo. Pues A con el 2, 180, el B con el 6, 180, el C con el 4, 180.
La cuarta propiedad dice, el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Ángulo exterior. En este caso el ángulo exterior es 1. Entonces, si yo quiero saber cuál es la medida de 1, tengo que sumar el ángulo interior B y el ángulo interior C. Entonces, quiere decir que 1 va a ser igual a B más C. De forma similar, puedo decirlo con el ángulo 2, que sería igual a B más C, pero bueno, ya lo tenemos ahí. Por eso son iguales. Ahora miremos el 3. El 3, que es ángulo exterior, sería equivalente a la suma de A más B, porque ellos no son adyacentes, de A más B. Lo mismo el ángulo 4, sería la suma de A más B. Y nos quedaría faltando el 5, que es igual al el ángulo exterior C igual a más C o C más A, como lo quieran ver. Lo mismo el ángulo 6, también sería igual a C más A o A más C. Miremos ahora la quinta propiedad. Dice, en un triángulo, al ángulo se opone el lado. Bastante fundamental esta propiedad para identificar dónde queda el lado y dónde queda el ángulo que le corresponde. Entonces, tengo este ángulo A. ¿Cuál lado se opone a A? Pues a A se opone el que pongo aquí, en la minúscula. La minúscula es el lado, la mayúscula es el ángulo. El ángulo B, lo tengo en rojo ahora, el ángulo B, el lado que se le opone es el que se encuentra enfrente de él y lo llamo B minúscula, ese es lado. El ángulo C, que es interno, se le opone el lado C, que está en amarillo. Ahora hay otra propiedad que dice, en un triángulo, la medida de uno de los lados es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. ¿Qué nos está queriendo decir? Miremos el lado A. Entonces yo digo, el lado A siempre va a ser menor si yo sumo a B con C. Claro que tiene que ser menor. Lo mismo, si yo tomo a B, entonces tiene que ser menor que la suma de A más C. Y si tomo a C, va a ser menor que la suma del lado A más el lado B. Eso lo tengo aquí. Y de igual forma, dice la diferencia. El lado A es mayor que la diferencia de B con C. El lado B será mayor que la diferencia de A con C y el lado C será mayor que la diferencia de A con B. Pueden hacerlo B con A, no interesa. Esa parte depende del valor que tengan los lados. Vamos a hacer este ejemplo aplicando propiedades de los ángulos, de los triángulos. El triángulo ABC, en el triángulo ABC, hallar el valor del ángulo A. Miremos cuál es el triángulo que nos están dando ahí. Nos están dando este triángulo cuyas características son que nos dan el ángulo interior B 105, el ángulo interior C 40 grados y nos están pidiendo hallar el ángulo interior A. Entonces vamos a hacer razón y afirmación. Entonces, dice la propiedad, como este es un triángulo y la suma de los ángulos interiores es igual a 180 porque conozco dos de sus tres, puedo conocer el tercero. Entonces, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, 180. ¿Cuál es la afirmación? Por propiedad, suma de ángulos interiores de un triángulo lógico. Aquí vamos a reemplazar valores. Donde está B coloco 105 y donde está C coloco 40. Y esto es reemplazando valores. Ahora vamos a sumar estos dos valores, 105 más 40. Y nos va a quedar que el ángulo A más 145 es igual a 180. La afirmación es suma de ángulos. El siguiente paso es como 45 está positivo, va a pasar a negativo. Eso con el fin de hallar el ángulo A. Y nos queda que A vale 180 menos 45. Lo que suma pasa a restar.
Luego el ángulo A vale 35 grados, que es el ángulo que estamos buscando nosotros. Bueno, en este ejemplo vamos a ver que nos dice, da la figura hallar el valor de X. Tenemos esta figura donde nos está diciendo que aquí se ha formado un ángulo de 50 grados, aquí se me formó un ángulo de 40 grados y acá se nos forma un ángulo de 30 grados. Entonces, este ángulo A vale 50, este ángulo B vale 40, el ángulo C no lo conozco y el ángulo D vale 30 grados. Entonces, ¿a quién tenemos que hallar? Al ángulo C que no lo conozco y lo denoto con la letra X. Aquí yo no podría hallar nada porque yo no conozco propiedades con esta figura que tengo aquí. Entonces, lo que debo formar es triángulos. Y la única forma de formar triángulos es alargando a BC o alargando a DC, como quieran. Bueno, voy a alargar el segmento BC porque me queda ángulo exterior ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Al prolongar el segmento BC, se me van a formar dos triángulos, como los vamos a ver en la siguiente figura. Y en BC, como es segmento, voy a colocar una rayita encima que me indica segmento BC. Habíamos dicho que para hallar el valor de X, hacíamos una prolongación del segmento BC. Nosotros tenemos la figura aquí, la misma que nos habían dado ahora, y miramos que la prolongación de BC se corta en AD y coloco el punto E. Aquí se me han formado dos triángulos, el triángulo ABE y el triángulo CDE. X es un ángulo exterior al triángulo CDE. Entonces, me faltaría otro ángulo interior aquí del triángulo CED y que sería exterior al triángulo BABE. Entonces, aplicamos las propiedades. Miremos, nos va a quedar razón y afirmación. Primero digo, el ángulo N es igual a 43 más 34. Observemos que el ángulo N es ángulo exterior del triángulo ABE. Entonces, si es ángulo exterior, es equivalente a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Entonces, esa es una propiedad. Aquí ya puedo averiguar que el ángulo N es igual, entonces, a 77 grados. Ya conozco 77. Entonces, miremos que el ángulo X también es exterior del triángulo CDE. Entonces, por consiguiente, va a ser igual a la suma de N más 30, porque es igual al ángulo exterior de ese triángulo. Entonces, ya podemos decir con toda seguridad que el ángulo X es igual al ángulo N más 30 grados, por ser ángulo exterior ahora del triángulo CDE. Reemplazamos y nos queda que el ángulo X va a ser igual, N vale 77 grados y más 30. Esto es reemplazando el valor de N. Y nos queda que el ángulo X es igual a 107 grados, que es la respuesta que nos estaban pidiendo. El taller 2 de esta unidad, donde tú vas a aplicar las propiedades que acabamos de ver, espero las hayas entendido. La solución de este taller la estaremos viendo en la próxima clase. Y te repito, como esta unidad se acabó, no te olvides de darle clic en dedito arriba y suscribirte en mi canal. Gracias. La solución